Buenas noches. Le agradezco a mi hermano que oró, ¿verdad? Y ¿será que podamos volver a orar? Sí, no me gusta comenzar un tema sin orar. Oramos. Querido Señor, suplicamos tu presencia, suplicamos el poder de tu palabra, esa palabra que trajo la existencia al mundo entero. Y sabemos que puede traer a nuestra vida cosas maravillosas, increíbles. Anhelamos escucharla y ser bendecidos, Señor, escuchando tu voz. Acompáñanos y que podamos reflexionar a través de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Puedo ver sus manos? Hay varios, ¿verdad? ¿Algunos de los padres que están aquí estarían dispuestos a regalar a uno de sus hijos? Hay muchas historias de padres que se han visto forzados, obligados a regalar a sus hijos. Yo creo que no hay tortura más grande para una persona, para un padre, que regalar a su hijo. ¿Habrá algo más importante terrenalmente hablando para un padre que su hijo? ¿Habrá algo más importante hablando en este mundo? Una vez estaba hablando con una amiga y me estaba hablando del gran amor que sentía por su niña recién nacida. Aún no sabía cómo iba a hablar, cómo iba a caminar, cómo iba a sonreír, si se iba a portar bien, si se iba a portar mal, pero ya sentía un gran amor por su pequeña. Ese es el amor de un padre, de una madre hacia su hijo. Y hay madres que con el corazón destrozado, estaba leyéndolo otra vez, cómo madres tienen que dar en adopción a sus hijos porque no tienen recursos para mantener a sus hijos, para darle un futuro. Y algunas aprovechan el mes que les dan antes de firmar y que se lleven a su hijo y los amamantan, pero otras no quieren tener ningún contacto porque se van a encariñar tanto con el bebé y no van a poder soportar la separación. Y hoy vamos a ver la historia de alguien que regaló a su hijo, lo regaló por amor. Juan 3, a partir del versículo 1. Juan 3, a partir del versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y mi versión dice dignatario entre los judíos, o principal, príncipe, ¿verdad?, entre los judíos. Nos habla de Nicodemo. Nicodemo dice era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran como esos partidos que hay aquí en México, como el PAN, PRD, PRI, ¿verdad? Tantos partidos que hay. Entre los judíos había partidos, pero eran partidos religiosos, sectas, ¿no? Y la más poderosa, la secta más poderosa, el grupo más influyente, era el de los fariseos. Es decir, Nicodemo tenía poder. Y además de ser fariseo, dice que era un principal, un dignatario. La palabra en el original griego significa gobernante. Era alguien que gobernaba el país, tenía autoridad de gobierno. Algo más parecido a lo que pasa en nuestro país puede ser como un senador, ¿verdad?, como un diputado, alguien importante. ¿Saben cuánto gana un senador? ¿Tienen idea? No voy a decirlo, pero no, eso es el más pobre. El más pobre, estaba leyendo de $500,000 al mes. Y así era Nicodemo, y toda la autoridad, todo el poder que tenía. Y miren lo que hizo, versículo 2 dice, vino a Jesús, ¿cuándo? De noche, vino a Jesús. ¿Saben? Cuando una persona iba con Jesús, normalmente era porque necesitaba algo. A mí me llama la atención, ¿qué hace una persona tan poderosa, tan rica? Yo no me imagino a Nicodemo pobre. Y de hecho el espíritu de profecía pone a Nicodemo y a José de Arimatea al mismo nivel de riqueza.
¿Cuánto dinero tenía José de Arimatea? Que tenía las tumbas más ricas, que eran en cuevas, ¿verdad? Y le dijo a Pilato, ¿sabes qué? Yo me lo llevo. Y enterraron a Jesús entre los ricos, ¿verdad? Y Nicodemo era así. Mientras que Nicodemo dormía en su mansión, Jesús, ¿qué casa tenía? No tenía casa. Mientras que Nicodemo ganaba mucho dinero con poco esfuerzo, Jesús ganaba unos pocos pesos gastándose todo el día las manos en la carpintería, ¿verdad? ¿Qué hace una persona tan influyente, tan importante, buscando a una persona humilde como Jesús? Jesús no tenía el cargo tan importante, tan alto que tenía Nicodemo, pero Jesús no lo necesitaba. Cuando Jesús hablaba, multitudes se reunían a escucharlo, como esa vez que se reunieron más de 5,000 personas. Y dice la Biblia que lo escucharon todo el día, hasta que ya estaba declinando el día. Y era tan interesante lo que Jesús les decía, que no les importó, que no habían comido nada en todo el día. Y ahí Jesús hace el milagro de darle comida a todos. ¿Cómo lo hizo? Un carpintero que ganaba unos pocos pesos al día, no lo sé. Pero Jesús, todo lo que hacía, lo hacía tan famoso, tan popular. Jesús era popular, era famoso. Y Nicodemo fue. Les dije, cuando una persona iba con Jesús era porque necesitaba algo. Qué cosa curiosa, hermanos, que casi siempre vamos con Dios, vamos a Jesús cuando necesitamos algo. Podemos llegar a tratar a Dios como a un extinguidor. A un extinguidor nadie lo pela hasta que hay un incendio, hasta que hay una emergencia. ¿No? Hay extinguidores que llevan 20 años, nadie los ha tocado. Llega el incendio, ahí entonces, y eso está bien porque para eso es un extinguidor, pero Dios no es un extinguidor, hermanos. Dios no es para las emergencias solamente. Él nos ayuda cuando hay problemas, pero nuestro interés no debe ser hacia Dios solo cuando hay problemas. Como los 10 leprosos. Jesús, límpianos. ¿Y cuántos regresaron a dar gracias? Se arrodilló y dijo, Señor, gracias. 1 de cada 10 son agradecidos. 1 de cada 10 no trata a Jesús como a un extinguidor. Que nada más cuando hay emergencias lo usamos y ya después ni lo pelamos. Y Nicodemo fue con Jesús, pero saben, porque necesitaba algo, pero no quería que supieran los demás que necesitaba algo. Fue cuando, dice, de noche. No era como ahora que hay ciudades y debe haber aquí zonas que nunca duermen. Siempre hay gente despierta, luces. Allá, como no había electricidad, en el momento que el sol declinaba en el horizonte, se acabaron todas las actividades. Jesús lo dijo, la noche viene cuando ¿qué? Cuando nadie puede trabajar, porque ese era el ambiente donde vivían, en el tiempo que vivían. Entonces se acababa el día, todos a sus casas dormían tranquilos. Es decir, Nicodemo fue y no quería que se dieran cuenta de lo que necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba? Versículo 3, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo necesitaba ¿qué cosa? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Un cambio, una transformación radical en la vida. Lo que pasa con un gusano. ¿En qué se parece a lo que se convierte? Una mariposa. Un cambio radical, una transformación, una metamorfosis. Es lo que dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria. Esa palabra transformados en el griego es de donde se deriva metamorfosis, es metamorfoo en el griego. Es decir, una transformación, eso es el nuevo nacimiento. Porque cuando pasamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, nacemos por primera vez y qué cosa linda es un bebé recién nacido,
pureza, inocencia. Pero ¿qué pasa cuando va creciendo la persona y va aprendiendo cosas malas? La primera mentira, el primer insulto, la primera mala palabra, ¿verdad? Y la inocencia se va perdiendo. Necesitamos ser transformados. No quiere decir como se hizo el que no entendía Nicodemo, ay, entonces ¿cómo me voy a meter otra vez, verdad? En mi mamá y voy a nacer. Si sufrió siendo bebito yo, ahora teniéndome ya viejo, pobre mamá no va a aguantar. Entonces, no quiere decir eso, sino que el nuevo nacimiento no es carnal, sino es ¿qué? Espiritual, y no es lo mismo. Jesús dijo, versículo 6, lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No es lo mismo. ¿Será lo mismo, hermanos, nacer en México que nacer en otro país? ¿Será igual? ¿Las mismas costumbres? ¿Las mismas tradiciones? A veces ni el mismo idioma, y ni las mismas palabras, porque hay palabras que solo son mexicanas. Yo recuerdo más o menos a mitad de la carrera hicieron una posada no sé si era posada, un convivio, una fiesta, vamos a llamarlo una fiesta cristiana, pues porque luego fiesta pensamos, pero era una fiesta adventista, pues, en el seminario, puros pastores y obreras bíblicas reunidos, así que entonces hicieron un juego y lo llamaron Juego a la Mexicana en Cuba, ¿no? Y era una piñata. Es algo tan conocido aquí, pero tan desconocido allá. No se conoce. Entonces, pues dijimos, bueno, nos tomaron en cuenta, ¿verdad? Los mexicanos éramos como 40 mexicanos, y empezaron a divertirse, a jugar con la piñata. Un amigo y yo estábamos viendo desde el segundo piso del comedor, porque estábamos en el comedor, y todo era tanta felicidad, tanta alegría, golpeando la piñata sanamente. Ellos no sabían lo que iba a pasar, y comenzaron a caer dulces, una piñata con dulces, y comenzaron a agarrar los dulces, contentos, todo tranquilo, pero se mete una a agarrar los dulces cuando la otra está dándole a la piñata, y era cubana. Mire que dan tan fuerte las cubanas que la dejó inconsciente. La dejó inconsciente y le empezó a correr sangre. No que le salió una manguerota, un chorro de manguera, pero le estaba corriendo sangre. Y no estaba consciente. Y todos jugando, y mi amigo y yo viendo, está tirada ahí, no se dan cuenta. Hasta que ya se empiezan a dar cuenta poco a poco y ya todo se calla. Y trataron de despertarla un buen rato, como media hora o más, y no se despertaba. La sacamos del comedor para que le diera más aire y no se despertaba. Hicimos un círculo grande, nadie cerca, solamente 2 doctoras que estaban ahí, y todos alrededor nos arrodillamos, algunos se quedaron parados, pero todos oramos. Empezamos a orar, otro rato también, no se despertó. Creo que estuvo ahí casi 1 hora, ¿sí? Entonces dijeron, vamos a llevarla al hospital. La llevaron. Ya al siguiente día nos dimos cuenta que al poco tiempo que llegó al hospital, despertó. Entonces ya cuando yo fui a verla y me mostró todo rojo aquí, el cráneo, por la sangre que le había salido. La sangre seca, mucha sangre seca. La muchacha que dio el golpe ya nadie la vio. Ya hasta en un buen rato ya no quería hablar con nadie, estaba muerta de la pena. Y gracias a Dios no pasó a mayores, o sea, se cicatrizó la herida y no pasó a mayores. Pero ¿cuándo se imagina que vaya a volver a ver una piñata por ahí? Sí, hasta hicieron una revista anónima del seminario, ¿no? Y empezaron a poner apodos o cosas y sacaban mucha broma de ese incidente, ¿verdad?
fue algo, creo que lo más grande que pasó, lo más terrible que pasó mientras yo estuve ahí. No es lo mismo nacer en México que nacer en otro país, no son las mismas costumbres. La primera vez, pobres cubanos que intentaron hacer eso, no les salió bien. ¿Y cuántas veces aquí se hace? Bueno, también pasa, pero no tan trágico, ¿verdad? Es decir, también hay cosas que ellos hacen muy bien y nosotros, ¿verdad?, nos moriríamos de la pena. Porque no es lo mismo nacer en un lugar y nacer en otro. Es igual, no es lo mismo nacer de la carne que nacer del espíritu. Cuando yo nazco de la carne, solo sé hacer cosas malas. Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces solo sé pecar porque esa naturaleza es así. Y quiero hacer cosas buenas y no puedo, me sale mal, como le salió a esta joven. Porque no nació aquí. Entonces quiero obedecer y no puedo. Necesito nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Cuando nazco del Espíritu, entonces esa naturaleza es la naturaleza de Jesús. Esa naturaleza es buena, es la que tenía Adán antes de pecar. Que Adán, hermanos, tenía que esforzarse para pensar si quiere hacer algo malo. Tenía que esforzarse. Nosotros tenemos que esforzarnos para pensar hacer algo bueno y hacerlo. Es decir, por eso es que necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Si no nacemos de nuevo, si no nacemos del Espíritu, estamos perdidos. Y entonces, aunque estemos toda la vida en la iglesia, pero no hemos nacido de nuevo, tú dices, ¿cómo puedo estar toda la vida en la iglesia y no nacer de nuevo? ¿Quién era Nicodemo? ¿No había estado toda la vida en la iglesia? ¿En la religión? ¿Fariseo? Esos que diezmaban más de lo que nosotros todos juntos tal vez diezmamos. Que ayunaban más de lo que todos juntos ayunamos. Que estaban toda la vida en la religión y no había nacido de nuevo. Y si paso toda la vida en la iglesia y no he nacido de nuevo, estoy perdido, aunque esté toda la vida en la iglesia. Porque no sé hacer cosas buenas. Y tú dices, pero ¿cómo? Si hay personas que no han nacido de nuevo, ni siquiera están en la iglesia y dan. No puedo hacer nada bueno sin motivos egoístas, sin segundas intenciones. Porque yo puedo hacer cosas muy buenas. Si aún diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, si no nazco de nuevo, no puedo tener amor. ¿Sí? Y entonces dices, bueno, está bien, ya dime, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Ya entendí que debo nacer de nuevo. Versículo 16. El versículo más famoso del mundo, ¿verdad? De todas las iglesias, de toda la historia. ¿Lo podemos decir todos juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es la que tenemos cuando nacemos de nuevo. Una nueva vida, una vida eterna. Y para que tuviéramos esa vida eterna, Dios regaló a su Hijo. Por eso les digo, ¿quién de aquí daría a su Hijo? Dios regaló a su Hijo y por personas que no lo merecíamos. Imagínense, no sé si ya conocen la historia, dicen que había un puente que se bajaba, se subía. La mayor parte del tiempo permanecía arriba, vertical, para que pasaran, porque atravesaba un río y pasaban los barcos, un río grande y grandes barcos pasaban, pero de vez en cuando se bajaba para que pasara un tren, porque las vías del tren continuaban en el puente. Y había un hombre que era el encargado de subir y bajar el puente a través de unos controles, ¿verdad? Y un día estaba esperando que llegara, una noche ya, estaba esperando que llegara el último tren para bajar el puente. Cuando vio que ya venía, fue a los controles, a la cabina, intentó bajar el puente, pero se dio cuenta que los controles no funcionaban. Y lo intentó y no funcionaba.
Y se daba cuenta que si no se apuraba, el tren iba a venir, pero no iba a estar debajo del puente, se iba a desviar, iba a caer al río y toda la gente se iba a morir. Entonces, rápido corriendo fue a un lugar donde tenía una palanca para bajar de manera manual el puente. Y en eso escuchó una vocecita: papi, ¿dónde estás? Su hijo de 4 años estaba en medio de los carriles del tren, de las vías del tren. Y él le dice: ¡corre! Pues se da cuenta que el niño no va a alcanzar a salir. Y por un momento piensa correr y salvarlo, que sí podía, pero no le iba a alcanzar, regresar y bajar el puente él. Tiene que decidir la vida de su hijo o la vida de las personas del tren. Y nadie en el tren se dio cuenta que el tren arrolló a ese niño de 4 años, que lanzó el pequeño cuerpo al río, y nadie vio que estaba al lado del puente un hombre con el corazón destrozado, aferrado a una palanca para que ellos no murieran. Ahí, hermanos, en ese tren había personas tan malas, tan crueles, tan egoístas, adictas, amantes a placeres. No merecían salvarse. Pero cuando se enteraron del sacrificio que hizo este padre de dar la vida de su hijo, fueron impactados para cambiar su vida. Y es lo que hizo Dios. Dio a su hijo. Jesús dio toda su sangre, hermanos, para nuestra salvación. Sabiendo eso, no podemos ser los mismos. Es imposible. Es imposible saber lo que hizo Dios por mí y ser el mismo y no ser agradecido. Es imposible. No puede ser. Para que te des una cuenta de lo que siente Dios cuando no somos agradecidos por lo que Él hizo, por lo que Jesús hizo. Imagina que hay una enfermedad, una nueva enfermedad en todo el mundo, tan terrible, una epidemia mundial que está matando a millones y millones de personas en todo el mundo. Todas las fronteras están cerradas. Ningún país quiere que entre nadie a su territorio porque puede traer más infectados. Todo el mundo está hablando de eso. Es la noticia que sale en todos los canales, en todos los noticieros. El mundo se está acabando. Mucha gente dice: este es el fin ya. El mundo se va a acabar. Y los científicos apurados comienzan a buscar la solución, cómo conseguir una cura, un antídoto para esta enfermedad. Y después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, desvelo y muchos recursos invertidos, logran encontrar la solución. Pero dicen: tenemos que encontrar a alguien que no ha sido infectado por el virus de esta enfermedad para hacer el antídoto. Y comienzan a hacer convocatorias, que vengan todos con sus familias para ver si hay alguien que no ha sido infectado. Tú vas con tu familia, con tu niñito pequeño, con tu esposa, tus vecinos también van, y mientras están analizando la sangre, tú te quedas ahí esperando. De repente sale un doctor y menciona el nombre de tu hijo, y tú vas, le preguntas: ¿qué pasa? Te dicen: tu hijo es el único que tiene la sangre pura, es el único que no se ha infectado con el virus, y necesitamos que firmes esto para autorizarnos a usar la sangre de tu hijo. Tú lo lees, pero te das cuenta que no pusieron la cantidad de sangre. Y le preguntas: ¿cuánto van a necesitar? No, es que todo el mundo está infectado, necesitamos toda la sangre de tu hijo. Tú no lo puedes creer. Y tú dices: ¿no hay otra solución? Es la única solución. Y por favor, ayúdenos y ya, porque cada segundo están muriendo millones de personas. Sin sentir la mano, sin sentir los dedos, tú firmas. Vas con tu hijo, le das un abrazo, un beso, le dices que lo amas.
Y él te dice, ¿qué pasa, papi? Tú no le puedes explicar. Vienen los doctores y te lo arrebatan, cierran la puerta, lo están llevando a la muerte. Y tú no entiendes. El antídoto se hace y el mundo se arregla, pero tú no puedes dormir. Los días pasan, no puedes dormir. Las semanas pasan, no puedes dormir, el dolor, no aguantas. De repente se anuncia que se va a hacer una ceremonia en honor a tu hijo, a lo que hizo tu hijo, para agradecer lo que hizo tu hijo. Y tú te pones contento, bueno, lo van a reconocer. Y vas a la ceremonia y te das cuenta que hay muy pocos que asistieron. La mayoría prefirió quedarse en casa viendo televisión. La mayoría prefirió quedarse en casa jugando fútbol. Prefirió ir a otro lado, a andar en chismes, en internet, en tantas cosas. Y miras a los que asistieron y no ves sinceridad, ves que están aburridos, bostezan, no les importa, están desesperados por irse ya. Y tú te dan ganas de levantarte y decirle, mi hijo murió por ustedes, que no les importa. Y tal vez es lo que quiere decirnos Dios cuando ve que no somos agradecidos por lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando ve que preferimos quedarnos en casa en vez de venir a agradecer. Y yo te dije ayer, no vengas cuando no puedas venir, porque de verdad hay veces que no se puede venir. Pero si puedes venir a agradecer a Dios, ven. Queridos hermanos, no podemos ser los mismos y no podemos ser ingratos al saber lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuántos aquí quieren darle gracias a Dios? Infinitas gracias. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para vivir cada momento la gratitud que debemos vivir. La gratitud no se vive solo la semana de gratitud, ¿sí? La gratitud se vive cada momento, cada día, no solamente en esta semana. Que estos mensajes queden guardados en el corazón, ahí en la mente, para que todo lo que resta del año y el próximo año y el resto de nuestra vida la vivamos agradecidos con Dios, porque Él hizo tantas cosas bellas por nosotros y lo hemos visto en la semana. Así que, hermanos, si es tu deseo darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, te pido te coloques de pie. Vamos a terminar cantando el canto tema. Mirando atrás, hoy puedo ver a cada paso tu poder, tu dirección y protección, el mar abierto para mí. Mi gratitud, mi adoración te ofrezco.
Oramos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por ese enorme, inmenso, infinito sacrificio que diste al regalar a tu Hijo por nuestra salvación. Oh Señor, no hay palabras, no hay acciones que puedan expresar la gratitud que te debemos expresar. Oh Señor, pero queremos dar todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que somos. Acéptalo, Señor, aunque no llegue ni a la mínima cantidad de lo que tú nos diste. Señor, que podamos mostrar la enorme gratitud, que nuestro corazón sea lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de gracia y lleno de gratitud, que te alabemos, te exaltemos, que no haya canto que nos aburra, sino que te adoremos, te exaltemos, reconociendo que, Señor, te debemos tanto y nos has dado tanto. Perdónanos si a veces somos tan ingratos de preferir otras cosas que venir aquí a agradecer, o de estar concentrados aquí y preferimos mejor pensar en otras cosas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida plenamente de gratitud. En el nombre maravilloso, precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.